Buen día, bienvenidos a Postdata, es martes 3 de junio, le tenemos las noticias. El Instituto Electoral de Michoacán calculó una participación ciudadana de cerca del 10.8% en la jornada de votaciones del domingo 1 de junio, donde se eligió a ministros, magistrados y jueces. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya calculó que Michoacán podría alcanzar los 500,000 votos en la elección judicial, superior a los que obtuvo la excandidata presidencial de la alianza opositora Xóchitl Gálvez. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró inflado señalar que 10% de los votantes acudieron a las urnas este domingo. Aseguró que prácticamente todas las casillas estuvieron vacías. Sujetos armados robaron este domingo 2,200 boletas de una casilla ubicada en la comunidad de Guaniqueo, municipio de Ciudad Hidalgo, lo que constituyó el único incidente denunciado ante la Fiscalía en delitos electorales. La dirigencia estatal perredista descartó haber distribuido acordeones para inducir el voto en la jornada de votaciones, mientras que el líder del PAN, Carlos Quintana, exigió al Instituto Electoral de Michoacán investigar las múltiples irregularidades denunciadas. Pese a las afectaciones que ha dejado el plan. Buen día, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle en esta mañana de martes, una mañana lluviosa en la capital michoacana. Ya estamos a 3 de junio, muchas gracias como siempre por el favor de su atención. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también listos en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Siempre también un gusto saludarle a través de la retransmisión que tenemos en el canal 8 del Telecable con los amigos de Radio Tele. Aquí también estamos con usted, un gusto como siempre saludarles. Les recuerdo que nos pueden dejar sus mensajes, sus opiniones en la transmisión que tenemos en el Facebook, o bien mándenos un mensaje al 4433-181022. Más tarde le daremos lectura. Rápidamente le comento que nos dice el Meteorológico Nacional que en este momento se encuentra una circulación ciclónica con corriente en chorro subtropical, canales de baja presión y prevalece la onda tropical número 2, así es que todas estas condiciones, bueno, pues es lo que están generando esta lluvia con la que amanecimos en buena parte del territorio estatal, entre ellos, por supuesto, Morelia. Nos dice además que van a continuar las lluvias y que estas pueden ser intensas por la noche. Se refiere a Michoacán, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Chiapas principalmente. Así es que tome usted previsiones. Así pinta este martes. Hoy en este momento estamos arrancando a 16 grados. No hace mucho frío, pero con la lluviecita pues se pega un poco más. La percepción es un poco más fría, más fresca. Tómelo usted en cuenta. Nos dice además el Meteorológico Nacional que va a ser un día preponderantemente nublado. Vamos a alcanzar temperaturas de hasta 25 grados y le reitero la posibilidad de que se tranquilice la lluvia en un rato más, pero regrese por la noche para que usted lo tome en cuenta. Vámonos con la información porque el Instituto Electoral de Michoacán calculó una participación ciudadana de por ahí del 10.8%, de un 100%, de prácticamente cada 10 mexicanos que estamos en Michoacán en el padrón electoral, solamente votó uno. De ese tamaño el fracaso en el caso de Michoacán. A nivel nacional el promedio ronda 13 puntos porcentuales, como ayer le informamos. En el caso Michoacán 10.8, peor el fracaso que a nivel nacional, el promedio mucho peor. Muy lejos el comentario del gobernador Alfredo Ramírez, que calculó según su perspectiva que había habido una altísima votación. Anda desorientado evidentemente el gobernador con este dato duro. Bueno, pues es
contundente. Muchos lo veíamos, muchos lo sabíamos, y como le había yo anticipado, bueno, para quienes están en el poder, pues ha sido un éxito. O sea, este fracaso ciudadano, este fracaso democrático es un éxito porque ellos se van a apoderar del poder judicial. Y bueno, pues ellos encontrarán frasecitas, saliva, atole con el dedo para decir que fue un éxito. Dice pues el presidente del Instituto Electoral que por primera vez se llevó a cabo esta elección de ministros, magistrados y jueces, y ellos también no lo ven necesariamente mal, aunque el porcentaje sea de participación bajísimo. El Instituto Electoral de Michoacán informó que la participación ciudadana en la elección extraordinaria para integrar el Poder Judicial del Estado se estima no rebasará el 10.8%, de acuerdo con un corte preliminar basado en 2.633 actas de un total de 3.116 posibles. En sesión permanente, el presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, explicó que la diferencia entre el total de actas y las consideradas en el cálculo se debe a diversos factores, entre ellos el retraso en el traslado de paquetes electorales desde municipios como Aquila y Tepalcatepec, así como inconsistencias detectadas en algunas actas y otras que llegaron sin datos consignados. Desde 2.633 actas se tiene una estimación de participación en Michoacán del 10.80%, a nivel general. Ya de manera desglosada, para el Tribunal de Disciplina Judicial es de 10.83%, para las magistraturas penales también de 10.83%, para las magistraturas civiles 10.78%, para las juezas y jueces penales 10.80%, y para los jueces y jueces civiles, familiares, laborales, mixtos, menores, de 10.56. Desglosado por categoría, los niveles de participación fueron similares: Tribunal de Disciplina Judicial 10.83%, magistraturas penales 10.83%, magistratura civil 10.78%, jueces en materia penal 10.80%, jueces civiles, familiares, laborales, mixtos y menores 10.56%. Por su parte, la consejera electoral Carol Berenice Arellano Rangel detalló que el avance en la captura de votos era de 8.97% para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que el resto de las categorías comenzarán su registro una vez concluida esa etapa. La información se actualiza de forma automática cada 30 minutos con cortes visibles desde las 9:38 horas en la plataforma oficial del organismo electoral. Arellano Rangel también recordó que las 6 sesiones de cómputo que comenzaron desde la recepción de paquetes electorales el domingo por la noche continúan este lunes con el procesamiento de actas, su digitalización, ingreso a bodegas electorales para garantizar la seguridad del proceso. Actualmente pues tienen alrededor de 2 horas ya capturando cada uno de los votos emitidos, y tenemos un avance de casillas del 8.97%. Así como el día de hoy se presenta en este momento, en el transcurso del día se va a estar actualizando de manera automática esta captura. Del lado izquierdo, como pueden ver, el último corte se hizo a las 9:38 de la mañana, pero si no me equivoco, ingeniero José María, va a ser cada media hora, ¿verdad? Cada media hora se va a estar actualizando esta información. Finalmente, el Instituto Electoral puso a disposición del público la posibilidad de seguir las sesiones de cómputo en vivo a través de sus canales oficiales y redes sociales, desde las transmisiones de los comités distritales, como una forma de dar seguimiento y transparencia al conteo de votos. Reportó para Postdata América Juárez Nava. Bueno, pues ahí está el dato duro, una bajísima, miserable participación en el caso federal, y en el Michoacán está peor. Y de todas maneras, ayer, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum, después de burlarse de los dirigentes del PRI y del PAN porque catalogaron que es una elección fallida, no hay una participación que pueda legitimar esta porquería que hizo Morena para destruir al Poder Judicial, después de burlarse, de imitarlos, de decirles que
esos promedio 13 millones de votos que se habían logrado en esta miserable votación, bueno, pues que era más de lo que había sacado el PAN o el PRI en el pasado proceso electoral. Esa fue la justificación de Claudia Sheinbaum. No habló de que se quedó por ahí de un tercio de lo que logró Morena y aliados, por ejemplo, en la pasada elección. De eso no habló. Ese comparativo pues no lo va a hacer, es normal, así es la clase política. Habla nada más de lo que les conviene, difícilmente hacen una autocrítica, y al contrario, dijo ella que era maravillosa la elección, maravillosa, esa fue la palabra que utilizó. Y bueno, la utilizó porque es maravillosa, porque van ellos a tener el control, porque ellos decidieron quiénes iban a estar en las boletas. Prácticamente todos los que estaban ahí, la inmensa mayoría, eran empleados de Morena. Era gente que andaba ahí de cargamaletas de algunos diputados o funcionarios de gobierno, eran empleados del gobierno federal o empleados del gobierno de Michoacán, como aquí se lo hemos estado informando. Y esos son los que van a ser ahora parte del nuevo Poder Judicial, de esa mitad que se ha elegido o que ellos eligieron y que la gente que quiso pues acudió a validarlo este domingo. Y había buenos candidatos ahí, había buenas opciones, también hay que decirlo, los menos, muchísimos menos, y ojalá hayan ganado, pero está en chino, porque como no eran de Morena, como no eran de los aliados, pues seguramente en el acarreo que generó Morena, en el reparto de los, descarado reparto, por cierto, de los acordeones, pues ellos no iban, así que va a ser difícil que ellos queden. En fin, una desgracia por todos lados, y por eso lo celebró Morena, y por eso lo celebró la presidenta, y por eso también lo celebró, ahora verá usted, Alfredo Ramírez, porque lograron someter ya al Poder Judicial. Y cuídese de lo que viene, porque el asunto se va a poner peor de lo que ya está, porque pues han venido acabando ellos con todos los contrapesos en esta mezcolanza que ha formado Morena. Pues alguna vez ahí varios de los que están hoy en Morena estaban procurando los contrapesos, fueron de los que le lucharon en alguna época al PRI para tratar de instalar contrapesos ciudadanos. Esos contrapesos en poderes y en organismos ciudadanos, ellos, esos mismos que los procuraron antes, hoy los están destruyendo. De ese tamaño, la clase política que hoy está gobernando el país, con el aval de muchos y con las trampas que ellos generaron para tener una mayoría calificada. Ni hablar, así está el escenario. Y como lo hizo Claudia Sheinbaum, como se burló del PRI y del PAN y de la votación que lograron, y de esa manera descalificó los comentarios que hicieron los dirigentes partidistas, bueno, pues también Alfredo Ramírez Bedoya hizo lo mismo, repitió la misma manera de Claudia Sheinbaum, y también señaló primero que en Michoacán se iban a lograr algo así como unos 500,000 votos, y que no tiene nada que decir el PRI y el PAN, que lo único que hacen es morderse la lengua al decir que la participación fue muy baja, porque esos votos que va a lograr en Michoacán la elección al Poder Judicial no los tuvo Xóchitl Gálvez en el pasado proceso, imitando a Claudia Sheinbaum, sin capacidad de producir algo por sí mismo, sin capacidad para ser original, se limita a imitar a Claudia Sheinbaum, y Alfredo Ramírez se burla también del PRI y del PAN. Pues bueno, no creo que sea tan baja, porque es la votación conjunta del PAN y del PRI en la última elección. A menos que ellos consideren su propia votación muy baja. Puede ser. Eso es faltarle el respeto al ciudadano que de manera convencida fue y votó y ejerció su derecho. Quien no quiso ir, bueno, pues no ejerció su derecho. Está en esa libertad también de no hacerlo, pero es muy simple. Creo que se muerden la lengua porque salen con bombo y platillo a querer ufanarse
el PAN sobre todo, y yo debo decirles que aquí en Michoacán, por poner el caso de Michoacán, las proyecciones marcan que vamos a estar cerca de 500,000 votos en la participación de esta elección del Poder Judicial, y el Partido Acción Nacional, por ahí me pasaron el dato de cuántas obtuvo, a ver, espérenme tantito, no me vaya yo a equivocar, aquí lo tengo, a ver, miren, la candidata Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, en la elección del 2024, por el Partido Acción Nacional, PAN, sacó 282,000 votos. Mire, tres cosas aquí importantes de esto que comenta el gobernador. Uno, lo que es bajo es bajo. Si el PAN y el PRI dicen hoy que es una elección pobre, que es muy baja, que no tuvo el éxito porque no llevaron a votar ni a los que según ellos querían votar por el Poder Judicial, que ese fue el argumento, ¿se acuerda? No, es que cuando votaron el año pasado nos pidieron destruir al Poder Judicial. No, bueno, pues hoy quedó demostrado que eso no es cierto. Pero si el PAN y el PRI tuvieron esos votos que refiere Alfredo Ramírez, pues es una votación baja, es una votación pobre y por eso perdieron. Y lo que es, le duela a quien le duela. Y así como fue una cantidad de votos pobre, la que lograron PRI-PAN en el pasado proceso electoral, porque así es, pues esta también es una votación miserable, es una votación pobre, punto. Dos, no tiene por qué sentirse nadie de los ciudadanos al decir la verdad. Si es una votación miserable, no hay por qué sentirse nadie incómodo. Es lo que es pobre y no se insulta a nadie, es miserable la votación, es un fracaso para Morena, que trató de movilizar a mucha gente. Ayer aquí en Los Demonios Sueltos presentamos un video donde el diputado Juan Carlos Barragán tiene una reunión con integrantes evidentemente de Morena y les está diciendo que vayan a hacer su chamba para acarrear gente el 1 de junio, porque si no logran tener más de 20% de votación, va a ser un fracaso. Eso les dijo. Y los responsables dijo, vamos a hacer nosotros. Era una elección del partido Morena y aliados para tratar de convencer a todo el país de que querían destruir todos al Poder Judicial. Bueno, no se logró, y hay que decirlo. Fracasaron y fracasó Morena y aliados. Y es una votación miserable y nadie tiene por qué sentirse. Es legal, pero es ilegítima, porque la reforma que ellos hicieron ni siquiera pusieron un mínimo de porcentaje para que sea válida, porque ellos sabían que era un fracaso. Ellos sabían que los únicos que querían dar un paso más a la tiranía son Morena y aliados, por indicaciones de su gurú Andrés Manuel López Obrador y la empleada de ese gurú de nombre Claudia Sheinbaum. Esa es la realidad. Entonces nadie debe de sentirse, ahí anda errado Alfredo Ramírez. Lo que es y se acabó. Y tercero, pues se va a quedar muy corto también en sus cálculos, o muy exagerado ahora en este caso. Él habla de 500,000 votos, pues no. Ayer el dato duro, ya lo escuchó usted, una participación en Michoacán que no va a llegar al 11%, y eso va a representar menos de 350,000 votos, ni siquiera los 500,000 que ayer calculaba Alfredo Ramírez. Así las cosas. Y mire, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, consideró inflado señalar que el 10% de los votantes acudieron a las urnas este domingo. Aseguró que prácticamente todas las casillas estuvieron vacías. Este cálculo de Alfonso Martínez lo hizo antes de tener el dato duro del órgano electoral. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró inflado el 10% de la participación de la elección del Poder Judicial en Michoacán, que calcularon las autoridades electorales para el Estado. El edil enfatizó que la inconformidad se evidenció a partir de la ausencia de personas en las urnas, quienes optaron por anular su voto
o votar por candidatos afines para mantener en terapia intensiva la autonomía del Poder Judicial. A mí se me hace mucho el dato que dicen de 10% de votación, se me hace inflado porque por supuesto que eso no se reflejó en las casillas estaban vacías y yo no creo el dato del 10%. Martínez Alcázar exhortó al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Michoacán a realizar un buen trabajo en el cómputo de votos para recuperar la confianza de los mexicanos luego de un proceso electoral cuestionable. Yo hago un llamado y una exigencia al órgano electoral, al INE y al IEM, que así como los defendimos, así como salimos a manifestarnos en defensa de esa institución, hagan un buen trabajo y se ganen la confianza de la ciudadanía ante este proceso electoral tan opaco y tan sin condiciones de certeza. El alcalde finalizó señalando que en las elecciones del 2024 se registraron filas enormes en las urnas. Sin embargo, fue evidente que en estos comicios muchas personas votaron como forma de protesta. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Asuntos. Sujetos armados robaron este domingo 2,200 boletas de una casilla ubicada en la comunidad de Guaniqueo, municipio de Ciudad Hidalgo, lo que constituyó, según las autoridades, en el único incidente denunciado ante la Fiscalía en delitos electorales. Un grupo armado sustrajo un total de 2,200 boletas electorales durante la jornada extraordinaria celebrada este domingo 1 de junio en la comunidad de Guaniqueo, municipio de Ciudad Hidalgo, confirmó el fiscal especializado en delitos electorales Víctor Manuel Cerrato Lozano. El incidente ocurrió en la casilla 0528, ubicada en la localidad de Guaniqueo, perteneciente al municipio de Ciudad Hidalgo. Según los funcionarios de casilla, sujetos armados irrumpieron en el lugar y se llevaron 200 boletas por cada una de las 11 elecciones que se celebraron en el marco del proceso para renovar el Poder Judicial del Estado, sumando un total de 2,200 boletas robadas. Le informaron a la Policía de Investigación de la Fiscalía que llegaron sujetos armados y se llevaron 200 boletas por cada elección. Entonces, pues serían alrededor de 2,200 boletas más o menos. Y hubo también llamadas donde nos informaron que en Jungapeo, ahí en el Carrizal, en la casilla del Carrizal, también se habían robado boletas, pero la Policía de Investigación llegó hasta la casilla y no, la funcionaria del IEM que estaba ahí y los funcionarios de casilla dijeron que no, que era una información falsa. Este fue el único hecho delictivo con denuncia formal que registró la Fiscalía durante la jornada electoral, aunque se reportaron otros incidentes en municipios como Jungapeo y Apaxingán, fueron descartados tras ser verificados por elementos policiales. El fiscal también informó que los paquetes electorales fueron trasladados bajo resguardo a los centros de acopio del Instituto Electoral de Michoacán y del Instituto Nacional Electoral, INE. En comunidades remotas como Aquila, Coahuayana y Nahuatzen, los paquetes pernotaron por cuestiones logísticas, pero se reportó que iniciaron su traslado este lunes sin incidentes. En relación a la distribución de acordeones con sugerencias de voto, Cerrato Lozano indicó que no se ha presentado ninguna denuncia formal, aunque la organización Conexión México solicitó información para proceder. Recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la entrega de estos materiales con fines de inducir el voto sí representa una violación a la ley electoral. Fíjate que nadie recibimos una llamada de personal de la Conex aquí en Michoacán, pero solicitando cuáles eran las vías para presentar denuncia, redactarla, y al parecer van a presentar ellos, de acuerdo a unos hechos que al parecer observadores de ellos se dieron cuenta, tengo entendido que la van a presentar, pero hasta este momento no. Reportó para Postdata América Juárez Navarro.
El dirigente estatal del PAN, Carlos Quintana, calificó como un fracaso esta elección al Poder Judicial celebrada el domingo en Michoacán, al tiempo que exigió al Instituto Electoral investigar las múltiples irregularidades denunciadas durante la jornada. Acusó una clara intervención del gobierno del estado en el proceso, señalando que distribuyeron acordeones o listas con sugerencias de votos a funcionarios públicos y a beneficiarios de programas sociales. Con todos los esfuerzos, todas las despensas, todas las dádivas, los acordeones que estuvieron dando durante estos días, se logró que lograron movilizar, y no todos fueron ellos, 375,000 personas. Eso fue lo que representó la votación de ayer. Pero también quiero decirles que si hacemos cuentas de cuánto salió el voto por cada ciudadano, a las michoacanas y a los michoacanos les costó cada voto 266,000 pesos. Eso es lo que le costó a las michoacanas y a los michoacanos la jornada electoral de ayer. Qué dato también importante que da el dirigente del PAN, Carlos Quintana. Más de 260,000 pesos costó cada voto en Michoacán por el dinero que se destinó a esta jornada electoral, que ha sido un fracaso. Más de 260,000 pesos, más de 260,000 pesos. Buen dato que da también el dirigente de el PAN en Michoacán. Y el otro dirigente, en este caso del Partido de la Revolución Democrática, de lo que queda del PRD, un moribundo PRD ya pues prácticamente sometido a Morena, su dirigente Octavio Ocampo aseguró que el PRD se mantuvo al margen del reciente proceso electoral para la elección de jueces y magistrados en cumplimiento de lo estipulado en la reforma constitucional que prohíbe la participación partidista en este ejercicio, y rechazó que la senadora del Sol Azteca, Araceli Saucedo Reyes, estuviera sosteniendo un acordeón para elegir a jueces y magistrados durante una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, tras los señalamientos de una fotografía que difundió el propio gobierno del estado y que luego bajaron, luego de que la enviaron, la borraron porque evidentemente se dieron cuenta que se equivocaron. Lo que se aprecia es un acordeón para votar en la elección del 1 de junio, pero dice Octavio Ocampo que no era un acordeón lo que revisaba la perredista que traicionó a los michoacanos que le dieron el voto, que salió a pedir el voto para detener a Morena en sus intentos dictatoriales, en sus intentos de acabar, de aniquilar a los organismos autónomos, en su intento de acabar con los contrapesos. Y bueno, en cuanto logró el triunfo, como la fórmula minoritaria, digamos, en la búsqueda del Senado, pues rapidito le hicieron las ofertas y rapidito se prostituyó y se hizo de aquel lado, traicionando todo lo que había dicho en campaña. Bueno, con todos estos antecedentes, dice Octavio que Araceli Saucedo no estaba revisando un acordeón para la jornada electoral, que según la fotografía parece un acordeón para la jornada electoral. Lo primero es que fueron encuentros de manera institucional. Hablamos de temas que tienen que ver con la relación de los representantes populares, sean alcaldes, síndicos o regidores en nuestro estado, que son emanados del PRD. Y además entiendo que venía el gobierno haciendo una serie de encuentros, es decir, no fue solamente con el PRD, entiendo que lo hizo con otros alcaldes, síndicos y regidores emanados de otros partidos políticos. Creo que incluso hasta con el PRI tuvieron algún encuentro ahí. Digo, es algo parte pues de la gobernanza y de la gobernabilidad que tiene que tener el Estado,
la buena coordinación y el diálogo que tiene que tener entre autoridades municipales y el gobierno estatal. Lo otro, pues no, eso es falso, Omar. Luego se quiere malinformar sobre estas cosas, como tú lo has referido bien, pues era un objeto que era un papel que por supuesto que no era un acordeón como se ha dicho, ¿no? Aquí le presentamos la foto y pues la verdad es que parece un acordeón, y si el gobierno del estado distribuyó la foto y luego la bajó, eso confirma que era un acordeón, o sea, así de fácil. Si no hay delito, como que para qué lo borras, ¿no? Y eso se lo puedo decir yo, que tuvimos la información que distribuyó el gobierno de Michoacán en algunos chats para mandar información a los medios y que uno decida si esos comunicados se difunden o no. Y en ese comunicado que mandaron sobre la reunión con el PRD iba esa fotografía. Por fortuna, algunos la vimos y alcanzamos a descargar los materiales del WhatsApp para poder tener esa información, y ya luego ellos la bajaron, la borraron. Si no hay delito, ¿por qué la bajaron? Y bueno, eso es lo que dice Octavio Campo. Me parece que yo me quedo con mi verdad, y evidentemente era un acordeón, y por lo que hoy conocemos de cómo les distribuyeron a muchos de los empleados del gobierno los acordeones, la gente asustada no quería, tampoco nos avisaban, pero no querían decir más allá por el temor a que los despidan, a que los corran, porque se volvió un asunto pues como muy común el que todo mundo trajera un acordeón. Entonces eso facilitó las cosas para que los gobiernos, para que los partidos en el poder hicieran esa lamentable práctica de andar repartiendo los acordeones para que se votara por quien ellos decían. Y bueno, pues hoy sabemos que hay quejas de integrantes de partidos políticos como del propio PRD que no se quieren atrever a decirlo públicamente, pero que nos han compartido que sí se habló del tema del acordeón en esa reunión. Lamentablemente no quieren dar la cara, lamentablemente no quieren llevarle la contra a nadie y prefieren ser obedientes y sumisos, pero ellos dicen que sí se habló de eso. También lo aceptaron los que fueron del Verde Ecologista, del PT. Algunos se quejaron porque pidieron el apoyo, pero pues no hay ningún beneficio, no hay apoyos, no hay dinero, y entonces salieron algunos molestos, pero todo esto se comenta solamente en los pasillos. Nadie quiere atreverse a llevar la contra porque el pragmatismo los somete. Prefieren ellos seguir viviendo del erario que hacer lo correcto. Así es que con todos estos antecedentes, que ojalá algunos se atrevan a denunciarlo rápido, pronto, y no solamente a filtrarlo por ahí a través de algunos esquemas, ojalá pronto se atrevieran a ir más allá para evidenciar toda esta situación desafortunada, que quedó evidenciada además en una foto donde presuntamente, por todas las características que trae, que aquí le mostramos, pues se trata de un acordeón que traía en sus manos Araceli Saucedo, mientras Alfredo Ramírez hacía uso de la palabra. Menuda coincidencia. Y pese a las afectaciones que ha generado el plantón magisterial en el centro de Morelia, el mandatario michoacano señaló que su administración no se dejará presionar y dará respuesta solamente a lo que sea viable. Ante las pérdidas millonarias que han denunciado comerciantes a raíz del plantón del Grupo Magisterial Poder de Base, que cumplirá 2 semanas este 3 de junio en el centro de Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que son acciones con las que los manifestantes pretenden presionar a la autoridad, pero su administración se mantendrá firme. Cuestionado respecto a la denuncia de integrantes de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico, que reporta pérdidas de hasta 3 millones de pesos diarios, el mandatario aclaró que se dará respuesta solo a lo que sea factible. Este tipo de movilizaciones lo que hacen es tratar de por ahí, presionar al gobierno. Pero no, la verdad es que nosotros estamos firmes. Lo que tenga solución, lo que sea justo, lo que esté en nuestras manos, lo vamos a atender. Lo que no, pues no es, hay cosas que no nos corresponden a nosotros, sino a otra instancia.
Entonces ahí no podemos nosotros hacer nada. Ramírez Bedoya aseguró que se mantiene en diálogo constante con los diversos grupos magisteriales, incluso con los que han intentado bloquear las vías del tren o los que han quemado vehículos, como el caso de los normalistas. No obstante, aclaró que Michoacán no regresará a las plazas automáticas ni al desorden que prevaleció en el sector educativo. Pues mira, se está en diálogo permanente, constante con estos grupos. No hay plazas automáticas, eso no puede ser. Eso, no podemos volver al desorden de los años 80, 90, que ocasionaron pues prácticamente un desastre educativo en la entidad. Entonces no hay plazas automáticas. Durante la semana pasada, Poder de Base intentó bloquear en al menos 2 ocasiones el paso del ferrocarril en la zona de Tres Puentes, pero un cerco policial lo impidió. En el caso de los normalistas, quemaron al menos un vehículo de carga sobre el libramiento sur de Morelia. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Tras reactivarse la ampliación de la autopista Siglo XXI durante la actual administración estatal, ya se abrieron a la circulación 4 carriles de un tramo de 12 kilómetros entre Pátzcuaro y Uruapan, trabajos que se realizan con una inversión de 8,000 millones de pesos. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Rogelio Sarasúa, explicó que el proyecto contempla la ampliación de 22 kilómetros que se calcula terminar en septiembre de 2025, pero se solicitó abrir a la circulación los tramos que se fueran terminando. Se tiene proyectado ese tramo completo desde Sirimícuaro hasta Sirahuén, que es el ramal Uruapan, Sirahuén, concluir en septiembre de este año. ¿Qué pidió el gobernador? Que conforme se fueran terminando tramos, que fueran aperturándose. Y es así que el pasado viernes se pusieron en operación 12 kilómetros, es decir, 1 kilómetro del 72 a 73 y del 74 al 85. Entonces esos tramos, como lo pueden ver aquí, desde el puente de Sirahuén hasta el Mesón, es lo que comprende toda esta sección de 12 carriles. Entonces pues eso ayuda, ¿no?, a ir avanzando también. Ya está en circulación, es algo que es muy importante porque es mayor seguridad para los usuarios que ya pueden recorrer. Y tras realizar un recorrido por el proyecto de infraestructura, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, anunció que en 2025 concluirá el acuaférico que transportará agua desde el manantial La Mincita al resto de la ciudad. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recorrió la construcción de la tercera etapa del acuaférico que dará la vuelta al libramiento. Esta acción consiste en un ducto que transporta agua potable desde el manantial de La Mincita y de otras fuentes a las colonias dentro y fuera del circuito. El edil destacó como histórica las acciones hídricas que emprendió su administración a través del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, ya que en este 2025 se han invertido 125 millones de pesos provenientes del programa de devolución de derechos de la Conagua. Venimos de ver las obras que estamos haciendo en el acuaférico porque va a dar la vuelta a toda nuestra ciudad y en total estamos haciendo una inversión de 120 millones de pesos. 120 millones que van a ayudar a que muchas, miles de familias más tengan agua con más periodicidad de la que actualmente la tienen. Y con estas acciones, sin duda alguna, nuestra ciudad va a estar mejor y estamos convirtiendo a Morelia, como dijo ya Adolfo, el mejor lugar para vivir. Con la conexión del acuaférico desde la salida Charo a Milcumbres, se cumple un compromiso de campaña. Apuntó que el 60% del acuaférico fue desarrollado en 80 años, mientras que en 2 de sus administraciones se completará este año otro 40%, señaló el edil. En su recorrido por el municipio, el edil supervisó el cambio de 750 tomas domiciliarias en la colonia Adolfo López Mateos y de otras 750 en El Porvenir, cuyas redes de distribución fueron construidas hace 50 años. Con este cambio, el OAPAS da prioridad a la atención con mayor cantidad de fugas de agua en las colonias, lo que provocaba que en las casas llegara el agua con poca presión, informó Adolfo Torres Ramírez, director del organismo. Para mí esta es una de las obras más espectaculares que estamos haciendo
porque justo es toda la colonia Adolfo López Mateos, una colonia que su red tenía cerca de 50 años, era de concreto, de asbesto. Esta red tenía muchísimas fugas, era una colonia en donde, a pesar de que se le daba el servicio, las fugas nos hacía que se perdiera presión y esto no permitía darles un buen servicio. Esta es una de las colonias que estamos poniendo mucha atención. Argumentó que el Ayuntamiento de Morelia está destinando inversión como nunca para resolver las problemáticas del agua en diversas colonias del municipio. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Gracias a todos por sus mensajes, sus opiniones. Déjenme ir a una pausa. Regresando vamos a tratar de darles lecturas. Aquí me quedo rápidamente saludándolos a todos los que ya nos hicieron llegar sus mensajes. César Cabrera, está también Gerardo Méndez, César Borgi, Melchor Ornelas, está Lilia Rosales, tenemos también a Antonio Cortés, a Eliseo Carlos Ramírez, Teresa Ferreira, Luis Esteves, Bonifacio Martínez Sánchez. Dice Bonifacio: las matemáticas no mienten, 10% es menor a 90% y es difícil que conviertan una mentira en una verdad y sin embargo se atreven. Se les cayó el argumento principal de la reforma, que era un mandato del pueblo. Hay que tener cuidado con la elección del 27, que será enorme y se puede contaminar la elección judicial, que nada tuviera que ver con partidos políticos. Ese es otro tema también. Bonifacio, gracias. Y este otro también, déjeme ya leerlo aquí encarrerados. José Odiel Hernández dice: pese al abstencionismo y al acordeonismo, la legalidad y la democracia en México siguen madurando. Lo pone con mayúsculas ahí como simulando a Maduro y dice: siguen madurando igual que en Venezuela. Nos deja aquí saludos además José Odiel Hernández. Gracias, José Odiel, también por la ironía que con la que nos haces llegar tu opinión. Déjeme hacer una breve pausa y vamos a seguir con este tema que ya escuchábamos de cómo está haciéndole el Ayuntamiento de Morelia para prevenir pues que haya demasiadas afectaciones por este temporal de lluvias. Luego de la pausa continuamos con este tema. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar ahora unos minutos con el director de Loapas Morelia, Adolfo Torres Ramírez, para ver cómo llega el ayuntamiento, cómo llega la ciudad a esta temporada de lluvias. Gracias por acompañarnos, Adolfo, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte a los amigos aquí en Postdata. Es un gusto estar en esta mañana lluviosa. Y sí, platícanos, y ya presentamos ahorita un avance ahí de lo que ha señalado el presidente municipal Alfonso Martínez, pero detállanos cómo está Morelia ya de cara a estas lluvias, que ya en días pasados nos cayó un tormentón impresionante. El domingo estuvo intenso y ocasionó pues otra vez algunas afectaciones en la ciudad. ¿Cómo está Morelia para las lluvias? Fíjate que en el OAPAS estamos trabajando en muchísimos frentes. Bien dices, ayer estuvimos con el presidente revisando algunas obras que estamos trabajando, pero hoy venimos a platicar de qué estamos haciendo para prevenir las inundaciones. Y en algún momento lo hemos dicho, arrancamos un programa donde vamos a limpiar diferentes drenes y ríos. El día de hoy nuestro objetivo que nos pusimos es limpiar en total 40 kilómetros. Llevábamos un poco más de 30 kilómetros ya limpios. Ya limpiamos todo el río Chiquito, todo el río Grande, ya se limpió Itzícuaros, El Parián, Mora Tobar. Estamos ahorita trabajando en la Carlos Salazar, un pedacito del Quiseo y un pedacito de los Itzícuaros que nos faltan. Llevamos más de 90,000 toneladas recolectadas. El año pasado se trabajaron solamente 30 kilómetros y se recolectaron 62,000 toneladas. Ahorita llevamos más de 90,000, 92,000. Es una cantidad impresionante, impresionante lo que se ha limpiado, lo que se ha dragado. Mucho es material orgánico, mucho es la misma fauna que va creciendo, la flora que crece dentro de los ríos, se limpia un poco, se saca lodo, se saca pasto, se saca lirio, troncos, árboles, pero mucho también es basura, muchísima basura la que hemos estado recolectando en estos drenes, en estos ríos. Te digo, actualmente estamos trabajando en 3 frentes. Tenemos uno en Quinceo con una excavadora, en Itzícuaros con otra excavadora de brazo largo, y en la Carlos Salazar, que es una de las partes más conflictivas de nuestra ciudad. Estamos también trabajando con la limpieza de todos las alcantarillas, con todo el sistema de drenaje de las colonias cercanas a los ríos, para que éstas puedan trabajar de manera correcta y no tengamos taponamientos en alguna zona. En esta llevamos un avance casi al 90%. Nos pusimos de objetivo un poco más de 60 colonias. Ya llevamos cerca de 55 colonias, ya prácticamente terminando. Y bueno, como bien dices, a ver, la semana pasada tuvimos una granizada con una lluvia muy fuerte en la zona de Milcumbres, en la salida oriente de nuestra ciudad, en donde inclusive hubo afectaciones. Estas primeras lluvias siempre jalan troncos, siempre jalan la primer basura que está encima. Ahí en Fray Antonio de San Miguel, en la colonia Periodistas, tenemos unas rejillas para que precisamente se detengan las ramas y la basura. Estas rejillas fueron afectadas, rotas completamente, ya fueron sustituidas. Hay una obra ahí cercana que se está haciendo un edificio, afectó un drenaje en esa zona. La realidad es que llovió muy fuerte, lo pudimos ver como pues del cerro El Punguato bajó agua de manera impresionante. El día domingo, como bien dices, cayó otra tromba, ahí tuvimos afectaciones con árboles. Tuvimos un encharcamiento importante en la zona de Poza Rica. En la zona de Poza Rica se han hecho trabajos, nos falta un proyecto que tenemos listo para poder arrancar el próximo año. El problema que tenemos es que nuestro dren pasa sobre las canchas de fútbol del Salesiano y tenemos que tener un acuerdo ahí con los particulares para ver cómo vamos a rectificar este trazo o que nos dejen ahí un paso de servidumbre. Ahí, en cuestión de 25 minutos, el agua se desahogó por completo. Estas afectaciones, pues digamos, son un poco normales. Morelia está en zonas bajas, sobre todo en esta parte de por donde está la Poza Rica, la parte de la Chapultepec, baja mucha agua de todos los lugares de la ciudad y ahí es donde se estanca. Es un poco como cuando lavamos los trastes y que de repente a la olla dejamos que se le junte el agua y de sopetón la echamos en el fregador y que se tapa un ratito y después se desagua. Es un poco lo que sucede. El tubo no alcanza a llevarse el agua de manera inmediata, entonces tarda un poquito en poder desahogar. Eso es lo que nos está sucediendo. Nuestras tuberías, tendríamos que tener unas tuberías impresionantemente grandes para soportar las trombas que han estado cayendo en la ciudad, pero a pesar de eso no hemos tenido afectaciones. Y por otro lado, en las zonas más críticas, en donde sí hay afectaciones a las viviendas cuando se inunda, como la zona de Tres Puentes, como la zona de la Carlos
Carlos Salazar. Ahí hemos trabajado, además de tener nuestros drenes limpios, que eso es importante para que el agua corra, justo llegan a la zona del Río Grande, ahí digamos que topan, y hay que bombear el agua, porque si la soltamos directo al río, los niveles harían que el río se regrese, entonces se bombea a través de un cárcamo. Estamos dando mantenimiento a estos cárcamos, en algunos hemos aumentado la capacidad, precisamente para que en caso de que caiga una lluvia atípica que afecte estas colonias, como nos sucede prácticamente cada año, la afectación sea lo menor, y que además en caso de que se desborde un poco esta zona, pues podamos desahogar de la manera más rápida y la afectación a los vecinos únicamente les dure algunos minutos, algunas horas, y no días como en otras ocasiones. Con estos esfuerzos, o mejor dicho, pese a estos esfuerzos que nos refieres que se han hecho en diferentes zonas para evitar las inundaciones, ¿en qué lugares de Morelia hay que decirle a la ciudadanía que estén alertas? Porque el riesgo todavía es importante, porque a lo mejor están en trámite alguna obra, como nos señalabas ahorita en la zona ahí del Salesiano. ¿Cuáles serían esas colonias, esos lugares donde todavía tienen que estar alertas ante una lluvia y mantenerse en contacto pues con la información, ¿no? A ver, todas las colonias que están cercanas a los ríos, todas las colonias, o sea, a ver, todas, esta no hay una sola que digamos que se pueda salvar, porque además puede haber una lluvia torrencial en la zona alta y el agua al final pues va a bajar y pasar por nuestra ciudad. Vamos a suponer si cae una lluvia como ayer en la zona de San Miguel del Monte llovió muy fuerte en esa zona alta, el agua bajó por los ríos con mucha fuerza. También en la zona de Mil Cumbres llovió muy fuerte y eso hizo que se saturara la zona de las Américas. En las Américas llovió fuerte, pero no tanto. Y ayer tuvimos justo Camelinas, el Boulevard García de León, inundado durante algunos minutos, en lo que justo nuestros sistemas pluviales trabajan y hacen que esta agua se vaya. Todas las colonias tienen que estar siempre alerta. Nosotros obviamente ante una emergencia estaremos avisando de manera inmediata, pero sí hay colonias que tienen un poco más de riesgos. Justamente insisto, la zona de Tres Puentes, la zona de la Carlos Salazar, esta parte pegada al Río Grande, ahí por Avenida Periodismo, también hay algunas colonias que sí están en riesgo latente, que pese a todos nuestros esfuerzos, si se vuelven a juntar situaciones como el desfogue de la presa, una lluvia torrencial, esto nos pudiera afectar. Son zonas muy bajas en nuestra ciudad y que bueno, se permitió construir en algún momento, y pese a eso pues tenemos estos riesgos. Estamos trabajando para que sean los menos posibles. Tenemos mucha comunicación. Ayer tuvimos reunión con Conagua, en donde a pesar de que la reunión fue hablar de las obras que pudiéramos traer a Morelia, también hablamos de esta coordinación, de que no nos vuelva a sucederlo el año pasado con la presa, estar muy alertas, monitoreando, trabajando en equipo para que siempre estemos alerta y al cuidado con la ciudad. Y bueno, es que sobre todo estos momentos que nos comentas, Adolfo, que cayó agua pero impresionante, pues nos llevaron a hacer noticia nacional. Primero por la cantidad de lluvia que cayó y segundo por la inundación, sobre todo esta de Poza Rica, que como se da la circunstancia de un vehículo que se queda, bueno, pues se vuelve nota nacional. Creo que las imágenes son impresionantes. Sí, no, son... a ver, insisto, no es un problema que se arrastre un vehículo, o sea, a ver, eso lo quiero aclarar. No es que la lluvia arrastró el vehículo y el vehículo fue a dar ahí. Sí creo yo que es un poco irresponsabilidad de los conductores que ven y dicen, pues sí paso, y no alcanzan a medir cómo está. Sí es una parte en la que yo ahí le pido a la gente, pues tengamos todos esta precaución y este sentido común. Fíjate que ahí en Poza Rica son muchos factores los que intervienen. Viene el agua desde la salida a Charo, o sea, desde allá el agua baja por la colonia Vasco de Quiroga. Y en la parte que es el pozo. Es el pozo, exactamente. La colonia Vasco de Quiroga, toda esa colonia justo va a dar ahí a Poza Rica, desde las Tarascas, también, desde el centro, también ahí llega, desde Tatabasco, Ventura Puente, también ahí llega. La Vasco de Quiroga tiene un canal que era un dren, antes estaba a cielo abierto, se fueron construyendo casas sobre este dren sin autorización, y bueno, ahora están las casas, y es una obra mayor, es una obra que nos representa varias decenas de millones de pesos el poder hacer una rectificación en esto. Ya tenemos el proyecto, estamos viendo cómo lo vamos a hacer por etapas. Actualmente la obra que se está haciendo en el mercado de abastos, este paso a desnivel, nos va a ayudar
la Poza Rica. Uno puede decir que tiene que ver una zona con otro. Justo se está haciendo, ahí viene una proyección de poder hacer un paso pluvial que va a desfogar el agua desde Charo y que la va a llevar hacia el Río Grande. Ahorita el agua de Charo desfoga hacia la Poza Rica. Lo que vamos a hacer es, junto con el gobierno del estado, un tubo, y que además tenemos que hacer que cruce las vías del tren. Es una obra interesante porque ahí después del Mercado de Abastos hay que cruzar las vías del tren, y hay que hacerlo por la parte alta para que el agua pueda bajar por ahí y de al Río Grande. Y entonces tengamos menor cantidad de agua que esté aportándose hacia la zona de Poza Rica. Son obras que uno tiene que estar viendo por dónde se tienen que trabajar para poder evitar estas situaciones. Ahí es un llamado a la ciudadanía que tengan justo estas precauciones, sobre todo con los niños también. Ayer la lluvia fue tan fuerte que los pluviales, las rejillas de los pluviales se levantaron, hacen que floten. Imagínense una reja de muchos kilos de acero, flotó y quedó a un lado, justo en la Avenida del Campestre, ahí quedó un hoyo impresionante. Tardamos cuestión de 40 minutos en lo que bajó un poco el agua para que el personal llegara y esta rejilla la volviera a acomodar, pero en ese momento es muy peligroso, hay que tener mucha atención con los niños, por supuesto que son pozos que se puede generar una tragedia, pues en esos momentos, ahí yo insisto, el sentido común de la ciudadanía. Pues agradecerte por todas estas explicaciones, Adolfo. Ojalá que haya éxito y ojalá que haya las menos afectaciones para los morelianos. Muchas gracias y seguimos en contacto. No, pues gracias a ustedes y un saludo a toda la gente. Buen martes. Y aprovecho para decirle, no tiremos basura, caray. O sea, ese es otro de los temas. Parece bien sencillo, pero híjole, luego es tan difícil convencernos a nosotros mismos de no tirar basura. Y cuando uno le hace la observación a alguien más, hasta se enojan, ¿no? Terrible. Ojalá que tomemos esa conciencia y nos volvamos todos en, pues, actores importantes para decirle a otros, no tires basura. Con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos o nos vemos mañana.